habla de un creador de videos, experiencias estéticas en la palma de tu mano. Es una cuenta maravillosa, deliciosa de navegar y que aporta un contenido extraordinario para distraerse, para culturizarse, para aprender también. Son las 8:15. Arrobas de culto. Por el circuito éxitos. Usuario. @qué museo, todo pegado. Publicaciones. Tiene a la fecha 103 publicaciones en la cuenta. Seguidores. Una comunidad de 78.600 personas al día de hoy. Siguiendo. Él a 507 cuentas. Estas son las cifras en Instagram. Podríamos hablar en TikTok de más de 480,000 seguidores. Recibimos con muchísimo gusto desde México a Abraham Castañeda. Es internacionalista, es divulgador cultural, maneja, administra la cuenta @qué museo. También en YouTube, por cierto. Abraham, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Aló, Abraham? Sí, Abraham, Román, ¿me ahora sí. escuchas? Sí, ahora perfecto. Gracias, Abraham. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Román? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí con ustedes. Permíteme, antes de comenzar incluso nuestra conversación, compartir, bueno, algunas de tus publicaciones, en este caso en Instagram. Bueno, cuando usted navegue por @qué museo se va a encontrar cosas como esta. Escuche. Atardeceres, esto te va a encantar. Esta instalación del 2003 te encerraba en una habitación con un espejo enorme en el techo y niebla alrededor. Al fondo había una luz enorme que parecía ser el sol del atardecer en todo su esplendor. La gente era libre de caminar por todo el espacio o incluso de acostarse en el piso. Muchos lo describían como un espacio relajante, pero otros como el mismísimo infierno. Lo cierto es que verte reflejada en el techo seguro te hacía reflexionar en tu existencia y en lo mucho que amarías recostarte así para admirar un cielo dorado por mucho tiempo. ¿Y a ti qué te hace sentir? Cuéntame en los comentarios. Qué bueno. Es el tenor de lo que vamos a encontrar en esta cuenta. ¿Cómo definirías, Abraham, tú mismo la cuenta en tus propias palabras? Creo que exactamente lo que se encuentra en mi descripción, las experiencias estéticas en la palma de la mano. O sea, es una descripción que parece sencilla, pero tiene su grado de profundidad. Y al final se trata de eso, de vivir o aproximarnos a lo que se supone que debería o está planeada de hacernos sentir una obra de arte desde nuestro teléfono, desde las pantallas de nuestros monitores. Vas pescando, vas buscando, vas tomando con pinzas instalaciones interesantísimas, obras de arte, puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser arte callejero. ¿Cómo haces la búsqueda? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te acompaña? A ver, ¿cómo es el proceso además de la cuenta? Bueno, en sí todo lo hago solo. El objetivo es también intentar reconciliar un poquito a la gente con el arte contemporáneo y que pues nos demos cuenta de que no todo es como tan malo como lo dicen. Entonces, la gente me ayuda mucho porque en TikTok son la mayoría Ujú. ellos quienes me arroban en videos de obras que no entienden con la intención de que les oriente más o menos, ¿no? Yo no le llamo explicar, sino más bien guiar su proceso de experiencia con la obra. Entonces, así es como sucede. Sin embargo, también yo en mis investigaciones, en mis estudios, de repente me llevo a topar con alguna obra que a mí me guste Ujú. mucho, que yo piense que va a ser de impacto, y es así como la elijo y la tomo para hablarla tanto en TikTok como en Instagram, y así es recientemente en YouTube. La curaduría es toda tuya en la cuenta, entonces. Así es, todo Qué, mío. qué bueno. Abraham, a mí me encanta, y ayer estuve navegando y mucho rato por la cuenta. Me encanta cómo explicas la obra, hablas de su ubicación, o hablas del autor, o hablas de una historia, una anécdota, alguna curiosidad que tenga que ver con la obra. Y me gusta sí mucho cuando compartes tu propia interpretación, más allá incluso de lo que quiso decir el autor, porque cada quien, como suele ocurrir en el arte y en la música, cada quien es libre de interpretar lo que quiera, esa pieza, esa obra que tiene frente a sí, ¿no? Sí, definitivamente se habla mucho de la subjetividad en el arte. A lo Ujú. mejor hay que ser cuidadosos con el cómo lo expresamos. Claro que la experiencia que tenemos al acercarnos a una obra, sea música, teatro, película, una obra de arte plástica, etcétera, esa experiencia definitivamente es subjetiva. Nadie te puede decir cómo deberías experimentarla. Y sí, precisamente en algunos videos me atrevo yo a dar una interpretación propia, Ujú. pero siempre con la intención de preguntarle al público o de pedirle que me comparta su experiencia en los comentarios para que también pues yo
vaya viendo, ¿no? Para que yo conozca a mi gente. Me gusta mucho conocer a las personas que me siguen. Qué maravilla. ¿Y cómo definirías ese perfil de tu seguidor? ¿Lo tienes claro? Es que es muy variado. Sí, De ¿no? hecho, ha sido muy sorprendente porque en TikTok hago lives paulatina, o sea, muy espontáneamente. Y la mayoría de mi público va de 18 a 24 años, es como el Wow, porcentaje que marcan las muy redes sociales, joven. pero sí, y en los no, pero o sea, sorprende mucho que en los lives de repente entran niños de 11 años para decirme, oye, me encanta tu contenido, entonces eso me encanta. Y también gente pues ya de 50, 60 años que me escriben para decirme, para agradecerme literalmente por lo que hago y bueno, eso no deja de motivarme mucho. ¿Y qué compromiso entonces, entendiendo que tienes ese abanico de seguidores tan amplio, seguir generando contenido que sea atractivo para todos? Sí, eso precisamente, como te decía, creo que el reto más grande es empezar a reconciliar a las personas con el arte contemporáneo, porque particularmente quienes hemos querido acercarnos al arte y de repente nos encontramos con la obra que no entendimos o con la obra que no nos gustó, con la obra que se nos hace como muy escandalosa, entonces nos volvemos a alejar, ¿no? Y ese ha sido como el reto más grande. Pero bueno, se asume con mucho gusto, sobre todo cuando uno ve los comentarios Claro. de las bonitas experiencias que vive la gente a partir de las obras que les presento en mis videos, ¿no? Claro. Estamos conversando con Abraham Castañeda, nos recibe gentilmente en México. Él es internacionalista, es divulgador cultural. Voy a compartir otra de las publicaciones en Instagram de Abraham. Esta, por ejemplo, está muy bien. Muy pocas cosas nos impactan en la actualidad, pero la obra de Paul Fryer no deja de conmocionar aún más de 10 años después. Este Cristo de cera y con cabello humano fue exhibido en la Catedral de Gap, Francia, en el 2009. No solo fue con el consentimiento del obispo, sino que fue Tuve un salto en la conexión. Permítame colocarlo de nuevo a ver si puedo correr hasta el final. A ver, ¿no? Tenemos un salto. A ver, acá permítame conectarme por esta vía, a ver si... muy pocas cosas nos A ver. impactan en la actualidad, pero la obra de Paul Fryer no deja de conmocionar aún más de 10 años después. Este Cristo de cera y con cabello humano fue exhibido en la Catedral de Gap, Francia, en el 2009. No solo fue con el consentimiento del obispo, sino que fue a su petición. Obviamente causó mucha controversia y fue tachada de ser una blasfemia, pero te invito a que lo pienses dos veces. ¿Por qué tenemos tan normalizado ver a Jesús siendo crucificado, pero nos espanta si es en una silla eléctrica? Según el artista, es ahí donde se debería enfocar nuestra atención. Quizá verle clavado a una cruz no nos enloquece porque es un método de tortura ajeno a nosotros, pero la silla eléctrica es algo que vemos en nuestros días. Pareciera que nos escandalizan las cosas que nos recuerdan lo que somos. Pero tú, ¿qué sientes al verle? Porque muy pocas cosas nos impactan. A ver, Abraham, no es este el caso, pero en muchas de tus publicaciones también hay unos esbozos muy interesantes de humor, ¿no? Le pones humor también a la cosa. Sí, claro. De hecho, en TikTok es en donde más trato de moverme también ahí, porque pues es prácticamente lo que nos gusta consumir en TikTok, ¿no? Uno entra a TikTok para ver contenido que nos relaje, que nos haga sentir pues fuera de nuestra realidad y mayormente es humor. Entonces en TikTok también me suelo meter mucho con el tema de la comedia, pero sí, intento que ahí uno que otro video pues también se mueva en la ironía, a veces el sarcasmo, para que pues experimente de la manera más completa posible. Ahora, te formaste, Abraham, como internacionalista, pero ¿desde cuándo entonces y por qué tu afición por el arte, tu interés por el arte? Híjole, esa es una historia bastante compleja porque yo estudié relaciones internacionales, no porque haya querido, ¿no? Sino porque como muchas personas en nuestra vida de estudiante, pues tuvimos que elegir algo que le gustara a nuestros padres, ¿no? En este caso, tuvo que ser relaciones internacionales. Yo es algo que aún así agradezco mucho porque una vez estudiando relaciones internacionales, tuve semestres en los que veíamos historia de África, historia de Medio Oriente, historia de Estados Unidos, etcétera. Y eso me da un panorama bastante cercano a muchos artistas que he estudiado y de los que he hablado en mis videos, ¿no? Entonces es sentirme un poquito más familiarizado con su contexto de lo que podría parecer. Ahora, cuando termino la carrera, la especializo en diplomacia cultural y eso también me da un empujón enorme, ¿no? Y desde que estaba en la universidad fui guía de recorridos en un museo de aquí de la ciudad en la que vivo, es Puebla, México. Entonces, aquí soy guía de recorridos en un museo y esa satisfacción de ver los rostros de las personas cuando yo les hablaba de una obra y de repente absorbían un dato que no conocían y eso les ayudó a experimentar mejor con la obra, esa satisfacción fue la que me hizo reflexionar y sobre todo convencerme de que esto es lo que yo quería hacer. Entonces empiezo con un podcast que tristemente ahora está descontinuado,
pero después cuando empieza la pandemia, intento ver cómo podría experimentar con TikTok. Entonces, el TikTok, el contenido que hago como tal en la actualidad, lo inicio hace aproximadamente un año, un poquito menos, y después empecé a meterme en Instagram y después empecé a meterme a YouTube. Entonces, más o menos llevamos como con la firma que tengo, como unos 8 o 9 meses. Quiero decir que con la experiencia entonces que tienes como guía de museo, se entiende la facilidad que tienes en el delivery, en la entrega de la información, del contenido que manejas, ¿no? Pues un tanto eso y un tanto también que mis padres, pero particularmente mi padre, siempre me ha como instruido Ok. en la oratoria desde que era muy niño. Entonces, eso también me ha facilitado mucho. Me gusta mucho hablar con el público desde que mi papá siempre me estuvo como Claro. intentando hacer aprender al respecto y bueno, se agradece demasiado. Claro, Abraham, y entendiendo que publicas en YouTube y que publicas en Instagram y que publicas en TikTok, te puedo preguntar, ¿en qué red sientes que es percibido, que es apreciado de mejor forma tu contenido? Sí, claro, pues es que varía mucho, fíjate. O sea, en TikTok, por ejemplo, desde más o menos agosto, en agosto tenía yo aproximadamente unos 30,000 o 50,000 seguidores. Entonces, en este periodo de agosto para este año, casi un año ya, he crecido 400,000 seguidores. Sin embargo, en las otras redes, en Instagram, por ejemplo, hace un mes yo apenas estaba llegando a 10,000 y en Wow. un mes ya tengo 70,000 seguidores. Y en YouTube, que eso es como lo que más me impresiona, yo no esperaba este recibimiento, pero en YouTube yo empecé aproximadamente hace una semana y 3 días, más o menos. Y en esta semana y 3 días ya cuento ya por arriba de 60,000 suscriptores. Entonces, ha sido una locura. Yo me pongo a pensar en esto y creo que si hablamos de proporciones, pues es YouTube el que ha recibido mejor como el Claro. contenido. Tengo por ahí un video que está por alcanzar los 4 millones de reproducciones, cosa que en TikTok no he alcanzado, ¿no? Y en Instagram tampoco he tenido un video que haya llegado al millón. Uno se queda en 900,000. Entonces, y varía mucho también dependiendo del video del que estemos hablando, porque hay videos que en YouTube, por ejemplo, alcanzan 500,000 reproducciones y mientras que en TikTok se quedan en 120,000, por ejemplo. Entonces, sí varía mucho dependiendo de la obra de arte que yo presente. Claro. Y bueno, fíjate, cuando comenzamos esta conversación tenías 78.600 seguidores, tienes ahora 78.800, quiere decir que hay unos 200 probablemente venezolanos, la mayoría que ahora te siguen. Gracias, Abraham, por tu tiempo y qué buen contenido. La verdad que grato conversar sobre tu cuenta. Al contrario, gracias a ti, Román, un abrazo y aquí te esperamos en México pronto, esperemos. Un abrazo, un abrazo. Abraham Castañeda es internacionalista, repito, divulgador cultural, es administrador de la cuenta @quemuseo. Vamos a compartir una última publicación. En esta nos habla de arte plástico, sí, pero también vinculado a la música. Escuche de qué va. ¿Viste la polémica obra de arte en el video de Harry Styles? Después de despertar confundido buscando a alguien en su cama, se adentra en ella como rehusándose a despertar. En la siguiente escena le vemos en un escenario distinto, muy provocativo y seductor. Podría tratarse de un sueño. Y luego, ¡pum!, despierta en My Bed, una obra de la artista Tracy Emin. Tracy cuenta que después de una ruptura estuvo 4 días sin levantarse de cama hasta que salió por un vaso de agua. Al regresar y ver el desorden de su habitación pensó, mi vida es un total desastre. La obra y la artista fueron duramente criticadas, justo como vemos las miradas que parecieran juzgar a Harry en su video. Aunque en la actualidad Tracy se muestra orgullosa de decir que esa misma cama que vio con asco en su momento, también le terminó salvando la vida. ¿Notaste que este sujeto sale 2 veces en el video? Tal vez simboliza a la persona que estaba buscando en un inicio. Es el único personaje que aparece 2 veces durmiendo. Todo termina con Harry presidiendo una boda antes de ser llevado por una tormenta de vuelta a la realidad. Se merece un análisis más profundo y extenso, pero eso lo haremos en otro video. Cuéntame qué piensas en los comentarios. Se agradece el audio, pero tiene que ver el contenido, tiene que ver los videos, repito, @quemuseo. 8:29 minutos, 78.900 seguidores. Ya ha ganado 300 seguidores en esta conversación. 8:29 minutos de la mañana, permítame.